Mientras el dólar sube, se agudiza la escasez en Venezuela. El gobierno implementará un nuevo sistema de captahuellas para la compra de alimentos no regulados. Los ciudadanos que viven en el país con las reservas de petróleo más grandes del planeta se sienten humillados por las políticas del gobierno de Nicolás Maduro, que aseguran han convertido al país en uno de los más pobres de la región. Oliver Fernández, periodista de NTN 24 en Caracas, tiene el informe. Comprar alimentos para los venezolanos se ha convertido en un calvario. Basta con salir a la calle para encontrarse con largas filas. El gobierno no ha podido acabar con la escasez, por el contrario, se ha incrementado. Ahora, para obtener los productos no regulados, los ciudadanos tendrán que poner su huella digital, un nuevo control para muchos calificado como una humillación. Sí, así yo me siento. Cada vez que voy a comprar algo y pongo una huella, siento como si estuviera preso. Todo es una huella. Y de verdad se siente demasiado mal. Y todos nos reducen, como que y ya casi no se come arroz. Yo tengo 2 meses que no como arroz. Es una contradicción más del régimen chavista. El ministro de Alimentación, Carlos Osorio, hace poco más de un mes aseguró que se estaba normalizando el abastecimiento. Hoy queda demostrado que no es así. El sistema de captahuellas se interconectó con las principales cadenas públicas y privadas de mercados, con el fin de bloquear a aquellas personas que lleven más de un producto no regulado, una medida que traerá graves consecuencias. Hay ahora una decisión del Ejecutivo o de muchos supermercados de poner captahuellas para todos los productos. ¿Usted sabe lo que significa comprar un cepillo de dientes y tener que hacer la cola para un captahuellas? Y esa es la molestia que tiene la población venezolana. Esto es impráctico, esto hay que suspenderlo. Esto va a molestar a la gente, un daño para el comerciante que no puede sacar su producto y venderlo bien, un daño para el productor, que entonces estamos viendo un fenómeno nuevo, el productor no puede colocar su mercancía. Algunos ciudadanos se sienten afectados, aseguran que la desesperación del gobierno los ha llevado a no medir consecuencias. Para las personas de la tercera edad no hay respeto. Sí, es humillante, es horrible, esa no es vida, y acabaron con uno, con el país y con uno. Sí, el que no podemos, la gente mayor, acaban con uno, la gente mayor. Yo el otro día hasta me desmayé, voy esperando 2 horas la cola allá para el este, para comprar un producto de comida, y me caí para el piso. Una vez más, el régimen de Nicolás Maduro se contradice. Hace poco más de un mes, el cierre de la frontera acabaría con la escasez. Hoy, los ciudadanos siguen en largas filas y ahora con más controles. Según los especialistas, este nuevo control implementado por el régimen de Nicolás Maduro se suma a la larga lista de dificultades que tienen los venezolanos para conseguir los productos de la cesta básica. Aseguran que traerá consecuencias graves en el corto plazo. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Y desde nuestros estudios en Caracas nos acompaña Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. Un gusto saludarlo. Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad de estar contigo y con la audiencia continental de NTN 24. Un placer. ¿Por qué obligar al venezolano a someterse a una captahuellas para comprar productos que no están regulados, que no pertenecen a la canasta básica? Mira, el gobierno con esto reconoce que no puede abastecer al país, que está derrotado por su propia política económica y que ya no son solo los productos básicos los que escasean, sino que la escasez es sistémica, la inflación es sistémica y por lo tanto la crisis económica también es sistémica. ¿Cómo está Venezuela a nivel de reservas? ¿Pudiéramos hablar del panorama que se avecina cuando usted mismo dice... Mira, cuando usted mismo dice, señor Maldonado, que esta situación lo que evidencia es que no hay cómo satisfacer las necesidades de los venezolanos en cuanto a alimentos y otros productos, por supuesto? Bueno, mira, Venezuela posiblemente sea el país que tiene menos reservas líquidas de América Latina. No llega a ser ni siquiera el 20% del total de reservas, que está compuesto en su mayor parte por oro monetario y otras expresiones de reservas internacionales. Por lo tanto, tenemos muy poco el que activar de manera muy rápida para abastecer al país. Pero si a eso le sumamos además que la empresa privada ha sido perseguida y hostigada por años, que los inventarios en Venezuela son un delito que se castiga con la confiscación y la cárcel, y que además el gobierno ha seguido esa ruta absolutamente insólita, incomprensible, de encerrarnos, o sea, de cerrar las fronteras del país
con Colombia, que es un socio comercial importante, pero por lo visto con el resto de los vecinos que colindan con nosotros, pues simplemente nosotros que tenemos escasez y que tenemos inflación, pues vamos a estar sometidos por obra y gracia del gobierno a situaciones muy penosas desde el punto de vista de la necesidad que tienen todos los venezolanos y en general los seres humanos de tener y obtener las cosas que necesitan. No se producen en el país porque el gobierno persigue a la empresa privada, no se pueden importar porque no hay reservas internacionales, pero para colmo se cierran las fronteras y todo se hace muchísimo más difícil. Quería preguntarle si la situación es similar en los establecimientos del gobierno, los establecimientos públicos, esa red pública que el gobierno tanto dice que abastece a precio solidario a los venezolanos. Mira, el gobierno tiene efectivamente cerca del 40% de la capacidad de distribución de alimentos del país. Pero no solo eso, sino que es monopolio siderúrgico, monopolio cementero, hegemónico en centrales azucareras, con 5 millones de hectáreas que lamentablemente no producen nada. Y sin embargo, la condición de la red de abastecimiento del gobierno es patética. Ellos no tienen, por supuesto, calidad del servicio, no invierten para nada en satisfacer las necesidades del cliente. Todo frente al gobierno es cola, racionamiento, captahuellas y eliminación, digamos, del derecho que tienen los ciudadanos venezolanos de comprar cualquier momento lo que necesiten, sino que estamos limitados a un día a la semana por el número de la cédula. Finalmente, digamos, desde allí, desde esa forma cuartelaria que tiene el gobierno de resolver los problemas, es que se ha extendido esa decisión de transformar todo el país en una especie de cuartel y rancho en la que los venezolanos no tienen derecho porque le han sido confiscados todos sus derechos de propiedad. Toda su capacidad de disposición en este momento está subordinada a una lógica absolutamente incomprensible del gobierno que solo produce esto, inflación y escasez. Usted dice 40% de capacidad tiene el gobierno en la distribución de alimentos. El otro 60% está operativo. ¿Cuál es la condición? El otro 70% que corresponde al sector privado está cercado. El sector privado no tiene acceso a insumos y materias primas importadas, no tiene acceso a divisas para conseguir asesoría, know-how, reponer el capital, hacerle mantenimiento a sus máquinas. O sea, no tenemos ninguna relación en este momento abierta con el mercado internacional y por lo tanto la capacidad instalada no se corresponde con la capacidad utilizada. Cada cierto tiempo las empresas tienen que suspender sus operaciones por ausencia de materia prima y el gobierno no se da por aludido, no le encuentra sentido a cooperar con la empresa privada para abastecer al país. El gobierno se ha comido su propia ficción de la guerra económica y eso lo ha indigestado. El gobierno está intoxicado de ficción, no tiene cómo asumir la responsabilidad porque no la ve, busca culpables y no soluciones y bueno, esto tiene entrampado a los venezolanos. Eso que ustedes presentaron en los reportes de los periodistas que ustedes tienen en Venezuela es absolutamente cierto, pero una cosa es reportarlo, otra cosa es vivirlo. La cotidianidad del venezolano está muy castigada por la insatisfacción que producen las colas, pero también por la angustia que significa no conseguir alimentos o toallas sanitarias o condones o no tener las vacunas para vacunar a los niños o no contar con la medicina que alivia el cáncer de los que están enfermos de cáncer. La escasez es sistémica, es a la carta. Lo que tú buscas no lo consigues. Se acerca diciembre, señor Maldonado, y en Venezuela es una fecha o una temporada donde los venezolanos pues consumen productos típicos venezolanos, hacen hallacas, el pan de jamón. ¿Qué se espera para diciembre? ¿Qué es lo que se le avecina al venezolano de a pie, el que trabaja para sobrevivir de cara a esta situación que se presenta con un dólar que según algunos analistas podría llegar en el mercado negro a 1.000 bolívares por cada unidad? Mira, el cruce del desabastecimiento con la inflación va a generar una situación patética y muy triste. Pocos productos, poca diversidad, muy caros. El gobierno, por supuesto, tiene un compromiso electoral. Son las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Y yo no tengo ninguna duda de que va a intentar crear una ficción de abastecimiento.
pero ni eso lo está haciendo bien, porque no hay divisas y lo que está tratando es de repartir unas bolsas con unos pocos alimentos en los sectores populares que son sus bastiones. Pero los sectores populares, los reportes que nosotros tenemos es que están muy insatisfechos y que no aceptan que las promesas se hayan convertido en una bolsita con un paquete de harina y una lata de sardina. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda de que hay un aprovechamiento indebido de este periodo electoral, pero también sé que el gobierno no ha dado ningún tipo de señal de que tiene la capacidad ni siquiera de crear una ficción de bienestar con vistas a las elecciones que tiene por delante. Las navidades están cantadas, ya están a menos de 60 días, lo que no se importó probablemente no vaya a llegar. Insisto, las fronteras con Colombia, que es nuestro principal canal de abastecimiento muy pero muy rápido, de un día para otro, están cerradas, los problemas políticos subsisten y yo creo que el gobierno venezolano apostó muy mal cuando cerró las fronteras porque dañó el mercado bueno y no está afectando el mercado malo. ¿Puedo entenderle que estiman ustedes que el gobierno está como guardando un poco de esos alimentos que han sido importados precisamente para cuando se acerque la temporada de las elecciones, tal vez 30 días, 20 días antes? Sí, pero lo que trae es absolutamente insignificante. 30.6 millones de venezolanos consumen cerca de 45, 46 toneladas de alimentos al día. Y cualquier múltiplo de eso por 30 o por 90 o por 360 días nos dan a nosotros los indicadores de que necesitamos cientos de miles de toneladas de alimentos diversos para satisfacer al venezolano. El gobierno no le está dando divisas al sector privado. El gobierno se ha corrompido muchísimo en sus propios canales de distribución. El gobierno tiene una soga de ahorcado en su régimen de control cambiario porque ha privilegiado la corrupción. Y bueno, lo único que va a haber es una demostración muy exigua, muy precaria, muy escuálida de que están haciendo lo posible por abastecer al país, pero o el gobierno trae 50 toneladas de alimentos diarias a Venezuela o no logra satisfacer la demanda de productos, bienes y servicios que los venezolanos necesitan para sostenerse, para alimentarse todos los días. Bien, quiero agradecer a Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas, por estar estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Gracias a ustedes por la oportunidad. Un placer, una buena tarde, señor Víctor.